que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué bueno volver a saludarlos por esta vía. No puedo decir volver a verlos porque no los estoy viendo, pero espero que estén ahí, ¿verdad? El Señor les bendiga grandemente y qué gusto poder estar de nuevo en este discipulado pastoral donde hemos estado abordando temas con relación a lo profético, sobre todo a lo que nos atañe a nosotros como iglesia en el fluir profético, aunque mencionamos algunas cosas del ministerio profético, pero nuestra intención es dar instrucciones básicas en cuanto a lo profético. Creo que es un tiempo que el Señor nos ha permitido poder entrar a conocer algunas cositas relacionadas con lo profético y que creo que necesitamos nosotros ir entendiendo, ir recibiendo cada día más de parte del Señor, porque pues para aquellos que el Señor nos usa de alguna manera en cuanto a lo profético, aunque creo que, como dice la Escritura, en parte hablamos y en parte profetizamos, ¿verdad? Definitivamente necesitamos este tipo de instrucción. No porque alguien tenga 10, 15, 20 años de tener un don de profecía, significa que no necesita la instrucción. Yo creo que todos en su momento necesitamos la instrucción y creo que es muy importante. Quiero hacer una pequeña oración para que luego entremos a considerar algunos aspectos importantes de este fluir. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera especial porque nos permites poder estar en tu casa, Señor del cielo, pero Señor, para transmitir este mensaje a tus hijos, Señor, que están en sus casas. Permite, Señor, que podamos llevarles el adiestramiento, la capacitación, Señor, necesaria para lo relacionado con la profecía, Señor, y el fluir profético que tú tienes, sobre todo en este tiempo final que nos ha tocado vivir. Permítenos, Señor, poder a hacerlo de la manera adecuada. Utiliza nuestra boca, nuestros labios para transmitir tu palabra, para transmitir el mensaje, Señor, que tú tienes preparado para cada uno. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Creo, mis amados hermanos, que una de las bendiciones más extraordinarias que puede tener lo relacionado a lo profético es que tiene que haber revelación. Definitivamente tiene que haber revelación. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? ¿Qué hay cuando os reunís? Hay salmo, hay cántico, hay palabra, hay revelación. O sea, siempre, hermano, cuando hay una reunión de hijos de Dios, pues siempre hay una manifestación del Espíritu Santo, y dentro de esas manifestaciones está lo profético, y dentro de eso pues está en la revelación. No quiero decir que eso solamente se dé en la iglesia. Eso se puede dar, hermano, alguien puede recibir revelación mientras está leyendo la palabra en cualquier lugar, no solamente en su casa, ¿verdad? Sino que en cualquier lugar. Sin embargo, creo, hermano, que para la edificación de la iglesia, que pues se necesita tanto esa revelación, tenemos que saber que es el Espíritu Santo el que da la revelación, porque Él es el administrador, diría yo, de la revelación, ¿verdad? Por eso cuando nosotros vemos en la Escritura, nos damos cuenta que dice la palabra: ¿quién conoce los pensamientos de Dios? Sino el Espíritu de Dios que está en Él. ¿Quién conocerá los pensamientos del hombre? Sino el Espíritu que está en Él también, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos da esa revelación. Y debemos de entender, hermano, que definitivamente hay diferentes niveles de revelación. No es la misma revelación, por ejemplo, si habláramos en cuanto a los eventos escatológicos, no es la misma revelación que le dieron a Mateo, que le dieron a Lucas, que le dieron a Marcos, que la que le dieron a Juan. Es un nivel distinto de revelación.
Y aquí tenemos que entender algo, hay un principio en la palabra y es que a mayor amor, mayor revelación. Ese es un principio que vemos en la escritura. Bueno, pero entonces, hermano, si nosotros entendemos que hay diferentes niveles de revelación, eso significa que también hay diferentes niveles en cuanto a lo profético, ¿verdad? Hay diferentes niveles, definitivamente. Y aunque no forzosamente tendríamos que decir que los niveles proféticos todos son jerárquicos, es decir, que si vamos a mencionar a 3, 4, no quiere decir que todos sean en un orden jerárquico. Sí, en algunos casos tenemos que entender definitivamente que el Señor va dando esos niveles proféticos. O dando esa revelación para los diferentes niveles proféticos. La otra cosa que es importante, hermano, es que no forzosamente uno va a evolucionar en los niveles proféticos, ¿verdad? No forzosamente una persona, porque vamos a ver, por lo menos vamos a analizar 4 niveles proféticos en esta oportunidad. Y dentro de ellos está el ministerio profético, pero entonces el ministerio profético no es algo que es como un escalón. Después de tener tal cosa voy a tener el ministerio profético. No es exactamente así. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro, ¿verdad? Por lo menos en ese aspecto, ¿verdad? Tenemos que tenerlo claro porque los ministerios fueron predestinados de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que pudiéramos ir y analizar estos 4 niveles proféticos aquí, hermano. Yo le puse los niveles proféticos, ¿verdad? Ese es el título, aunque lo voy a presentar en un momentito, pero quiero presentar los 4. Número 1, el espíritu de la profecía. Eso está descrito claramente en la palabra. Número 2, la unción profética. Esa también, hermano, la vemos en la escritura. Número 3, el don de profecía. Y número 4, el ministerio profético. Entonces quisiera, puede ser que alguien tenga una clasificación mayor, distinta a esta, pero yo le he puesto así a este tema niveles proféticos para que entendamos cómo nosotros podemos fluir en un momento dado y cómo fluyen aquellos que también han sido llamados a un ministerio profético, ¿verdad? Por lo menos en eso quisiera. Entonces, el tema es los niveles proféticos y pues para empezar, quisiera empezar con el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Es muy importante, hermano, el espíritu de la profecía. Entonces, ¿dónde se habla del espíritu de la profecía? Apocalipsis capítulo 19, versículo número 10 dice, entonces caí a sus pies para adorarle, está hablando Juan, y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Fíjese, y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. La palabra del Señor dice, hermano, en el capítulo 12 del mismo libro de Apocalipsis, y estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de Jesús. Entonces, ahora vemos aquí, hermano, que todos los que son hermanos, poseen el testimonio de Jesús, adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es la esencia, es lo básico, es lo elemental, porque el espíritu es lo más interno, ¿verdad? Cuando se habla de espíritu, cuando dice la Biblia, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento o de vuestra mente, es decir, en lo más elemental, lo esencial, lo más básico, lo más profundo, a eso se refiere. Ay. Dios, gloria a Dios. No se preocupe, hermano, que hay distanciamiento social entre usted y yo, así que no hay problema, ¿verdad? Y renuncio también a eso. Le pido a Dios que me siga guardando. Entonces, como le decía, el espíritu de la profecía es la esencia, es lo básico, lo elemental, lo que motiva la profecía. Ok, entonces, fíjese que aquí yo le puse una descripción más o menos de lo que yo entiendo por lo que es el espíritu de la profecía. Es decir, cuando alguien nace de nuevo, viene el espíritu de Cristo a habitar dentro de él para convertirse en un modelo de vida. Cuando nosotros creemos en el Señor,
el Señor nos pone su espíritu. Y su espíritu es el modelo al que nosotros nos tenemos que apegar. Pero también viene el Espíritu Santo, que voy a hacer un paréntesis aquí. Bueno, tal vez lo voy a continuar. Pero también viene el Espíritu Santo que da testimonio que nosotros somos hijos de Dios y que alcanzaremos el modelo de vida de Cristo. Es a través del Espíritu Santo que nosotros alcanzamos ese modelo de vida. Ya el modelo de vida, ya nos pusieron ahí un parámetro. Ahora nosotros tenemos que llegar a ese parámetro. Pero para llegar no lo podemos hacer solo. Lo tenemos que hacer por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Ok. Ahora, dice, esto permite tener el testimonio de Cristo y nos garantiza tener el espíritu de la profecía. Porque a Juan le dijeron, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús. Es decir, aquellos, hermano, testimonio viene de la palabra testigo. Aquellos que son testigos de Jesús, pero no refiriéndose a los apóstoles, porque nosotros somos testigos. Dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado respecto al verbo de vida. Eso es refiriéndose a los apóstoles, pero aquí no solamente refiriéndose a los apóstoles, sino a los que somos hermanos y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Entonces, ¿quiénes tenemos el testimonio de Jesús? Aquellos que hemos creído en Él, es decir, Él ya está dentro de nosotros. Entonces somos testigos de la obra que Él ha hecho en nuestra vida y lo que va a hacer con nosotros también. Entonces, esto es muy, muy importante, hermano. Entonces, todos los nacidos de nuevo tienen el testimonio de Jesús. Tienen el testimonio de Jesús. Algunos nacieron de nuevo y se volvieron atrás, pero esa es otra cosa. Pero los nacidos de nuevo y que van evolucionando tienen el testimonio de Jesús. Tenemos el testimonio de Jesús. Y si tenemos el testimonio de Jesús, entonces tenemos el espíritu de la profecía. Ok. Ahora, Números 11:29 dice, pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá. No me gusta esa palabra, ojalá, ¿verdad? Mejor aquí debería decir primero Dios, ¿verdad? Esta palabra ojalá no es una palabra, hermano, correcta, ¿verdad? Porque es invocación a Alá, o Alá, por eso es ojalá, ¿verdad? Entonces, mejor le ponemos primero Dios. Primero Dios, todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en un momento, hermano, el espíritu que Dios había puesto en Moisés, lo puso también en aquellos 70 líderes de Israel. Y entonces resulta que al momento de la reunión solo llegaron 68 y 2 no llegaron. Y entonces esos 2 que no llegaron, hermano, cuando el Señor puso el espíritu de Moisés en ellos, también los 2 que no llegaron también profetizaron. Y por eso, y entonces Josué les dijo, ¿quieres que vaya y los callen? No, quedaría yo que todo el pueblo fuese profeta, le dice Moisés, ¿verdad? Entonces, hermano, realmente los nacidos de nuevo tenemos el espíritu de la profecía. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, en parte hablamos y en parte profetizamos, porque tenemos el espíritu de la profecía, tenemos el testimonio de Jesús, tenemos el Espíritu Santo y hermano, y vamos a ir conociendo paulatinamente la palabra del Señor, y eso nos va a llevar a que nosotros podamos profetizar a través del espíritu de la profecía, no como un don, pero sí en nuestro diario vivir. Ahora, la palabra tiene en sí misma como esencia el espíritu de la profecía, es decir, la palabra profética más segura, la palabra escrita, tiene en sí misma como esencia el espíritu de la profecía. Y cuando alguien profetiza la palabra o menciona la palabra, está haciendo uso del espíritu de la profecía, porque escrito está que las escrituras dan testimonio de mí. Es decir, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Y Jesús dijo, ustedes escudriñan las escrituras y ellas son las que dan, escudriñáis las escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, por eso es que la palabra tiene como esencia el espíritu de la profecía,
porque, hermano, son las escrituras las que dan testimonio de Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra, puede ser que no estemos diciendo así se dice el Señor. Por lo regular, profetizar con el espíritu de la profecía no es así dice el Señor, sino simplemente uno está hablando la palabra y uno está profetizando. En un momento oí una profecía que le dieron a una persona y le dijeron, tú dices, yo no soy profeta. ¿Verdad? Tú dices, yo no soy profeta, pero a ti, mientras tú enseñas la palabra, tú estás profetizando. Entonces, estaba, claro, tal vez no es exactamente lo que estaba hablando, pero lo que le dijo el Señor a través de ese varón es que mientras hablaba, estaba fluyendo en lo profético, pero no declarando así dice el Señor, sino enseñando la palabra, ¿verdad? Y ahí, así es como se ministra el espíritu de la profecía. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya era la palabra. Las otras versiones dicen ya era el verbo, pero esta versión del oso dice ya era la palabra. Y aquel que es la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, hermano, ¿qué es lo que da testimonio de Jesús? La palabra y el verbo. Él era la palabra, porque esa palabra verbo que se traduce ahí también se traduce como palabra, ¿verdad? Entonces Él era Dios y estaba con Dios, pero era la palabra, ¿verdad? Que también estaba desde el principio. Entonces definitivamente la esencia del espíritu de la profecía está en la palabra del Señor, porque esa palabra es la que testifica del Señor. Job capítulo 22, versículo 28 dice, también decretarás una cosa y se te quedará estable y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Por eso, hermano, cuando a uno le viene una convicción de algo y uno lo declara, se va a llegar a realizar. Ahí se mezcla fe, se mezcla todo, pero también es una palabra. Muchas veces uno no está... como decía, no está profetizando así como nos acostumbramos, ¿verdad? Así dice el Señor tal y tal cosa, o tengo una palabra para ti y veo al Señor haciendo tal cosa o tal. Y entonces uno empieza a hablar de aquello, empieza a declararlo. Y aquí lo que dice que cuando se decreta una cosa, será estable, será firme, se hará realidad esta palabra. Entonces el espíritu de la profecía lo utilizamos todos aquellos que definitivamente, hermano, estamos declarando la palabra del Señor, aunque no estemos diciendo así dice el Señor, aunque no estemos en un momento de culto, tal vez estamos hablando con otra persona, tal vez le estamos testificando de Jesús. Es el espíritu de la profecía, dar testimonio de Jesús, ¿verdad? Y son las escrituras las que dan testimonio de Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra, ahí está el testimonio. Y por eso cuando se decreta una cosa, se quedará estable, se quedará firme, ¿verdad? Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Entonces, cuando nosotros, hermano, hablamos la palabra de Jesús, cuando estamos hablando la palabra de Cristo, y eso es una recomendación del apóstol Pablo en la carta a Filipenses, no, en la carta a los Efesios, cuando el apóstol dice, ay Dios mío, 3:15, me parece que es Colosenses, la palabra de Cristo habite abundantemente en vuestros corazones. Entonces es algo, hermano, que nosotros estamos declarando, que nosotros estamos anunciando, que nosotros estamos decretando a favor del pueblo del Señor. Entonces las palabras que el Señor habló eran espíritu y eran vida, pero el Señor habló de muchas cosas y siempre, y Él no estaba diciendo así dice el Señor, pero todo lo que habló llevaba vida, y ese es el espíritu de la profecía, que en una conversación normal, cuando nosotros estemos hablando de la palabra del Señor, estemos testificando del Señor, ahí está el espíritu de la profecía. Y sobre todo que el espíritu de la profecía no
no se puede equivocar alguien en cuanto al espíritu de la profecía, a menos que aplique mal la palabra del Señor, que saque de contexto las cosas, pues ahí sí se puede equivocar. Pero porque alguien utiliza la palabra del Señor quiere decir que no van a cometer errores. Hermano, recuérdese que el mismo Señor dice, ustedes cometen errores porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, cuando uno no conoce, ignora las Escrituras, lo que va a suceder es que va a cometer muchos errores. Pero, hermano, cuando alguien está testificando, está hablando de la palabra del Señor, ahí no hay, ay, no, esa profecía no era de Dios, no, sino Él está testificando, Él está hablando, Él está comentando, Él está enseñando, Él está predicando, Él está ministrando. Y en un momento Él no está poniéndose como quien dice, el Señor te dice tal y tal cosa, pero el Señor está ministrando aquella vida porque ahí está dando el espíritu de la profecía, ahí está testificando del Señor. Amén. Quien profetiza de esa manera, ¿verdad? Utilizando el espíritu de la profecía, tiene como fundamento la palabra escrita y puede hacer declaraciones hacia su vida, economía, familia, iglesia, etcétera, siempre y cuando sea guiado por el Espíritu Santo. Esto es muy importante, hermano, esta parte, ¿verdad? Porque uno puede hablar, pero si no es guiado por el Espíritu Santo, entonces ahí pues puede cometer muchos errores en un momento dado, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Ok, avancemos hacia la unción profética. Entonces, tal vez solamente para dejar bien claro que el espíritu de la profecía es lo que se basa en la palabra, pero no como una declaración de una palabra de profecía de parte de Dios, sino que en nuestra plática normal, como lo hacía Jesús, y dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y también, como dijo Pablo, en parte hablamos y en parte profetizamos. Pero es la Escritura la que da testimonio de Jesús. Ok, en el caso de la unción profética, dice Juan capítulo 2, versículo 20, pero vosotros habéis recibido la unción del Espíritu Santo y de todo estáis instruidos. Entonces, la unción del Espíritu Santo, nosotros recibimos la unción del Espíritu Santo, pero una unción profética, hermano, todas las unciones, mejor lo voy a leer aquí, todas las unciones son administradas por el Espíritu Santo bajo los principios de la palabra del Señor. Es decir, el Espíritu Santo administra las diferentes unciones porque hay diferentes unciones. Hay una unción de enseñanza, hay una unción de liberación, hay diferentes unciones que el Señor tiene, pero la unción profética, ¿verdad? Pero, hermano, tienen que ser administradas por el Espíritu Santo o son administradas por el Espíritu Santo, pero siempre respetando los parámetros de lo que está escrito, porque muchas veces la gente dice, no es que el Espíritu Santo me dijo tal cosa, sí, pero eso está contraviniendo un principio de la palabra y eso no puede ser, ¿verdad? No puede ser definitivamente. El Salmo 133 dice, es como la unción olorosa sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón, que descendió hasta las faldas de sus vestiduras. Esto es bien importante entonces, hermano, que la unción viene de arriba, la unción desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba del Padre de las luces. Entonces es importante que nosotros sepamos que la unción viene de arriba. No es algo, hermano, claro, Dios puede utilizar a un hombre para poder ministrar una unción a una persona, pero las unciones vienen normalmente de arriba. La unción profética se puede activar en un hijo de Dios cuando entra a una atmósfera profética. Esto es bien importante. Es decir, cuando hay una unción profética, en un lugar y se está profetizando, hay profetas o gente con don de profecía, se está ministrando la profecía, se está ministrando, puede ser que un hijo de Dios reciba una palabra porque entró a esa atmósfera profética, a ese ambiente profético, a ese círculo profético, entró y al entrar no va a volver a profetizar otra vez, pero en el momento que sintió la unción, el Señor le dio un espíritu, una unción de profecía, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 10 dice, cuando llegaron allá a la colina, he aquí un grupo de profetas, oiga, salió a su encuentro, está hablando de Saúl, y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Es decir, hermano, él no era profeta, por eso se decía Saúl entre los profetas, él no era profeta. Sin embargo, llegó una atmósfera, un ambiente profético y entonces el Señor lo ministró
definitivamente le cayó la unción y también profetizó. Hay varios ejemplos de esto. La unción profética, esto es importante, no permanece siempre en un hijo de Dios, sino solamente mientras está en la atmósfera profética y cumple con la función asignada. La función asignada era dar una palabra, dar una profecía de parte del Señor. Eso es muy, muy importante que nosotros lo tengamos bien claro, que no es lo mismo un don de profecía que una unción profética y que el espíritu de la profecía. Entonces, la unción profética definitivamente la va a tener la persona cuando entra a aquel ambiente, cuando le cae la unción, pero más o menos como lo que pasaba en el Antiguo Testamento, con muchos, inclusive profetas, ¿verdad? A diferencia de Elías, porque Elías profetizaba diciendo, vive Jehová en cuya presencia estoy. No estuve anoche, ¿verdad? No, él me visitó y me dio esta palabra. No. Sino que, hermano, ahí era algo distinto, pero en muchos profetas profetizaban, pero el espíritu, pero era un tipo de unción que les venía en un momento dado. Ok, ahora, primer libro de Samuel 19:20 dice, Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Los agarró una unción profética y ellos también profetizaron, pero no siguieron profetizando siempre, sino que no se volvieron profetas. No porque alguien profetiza significa que es profeta, ¿verdad? No, puede profetizar bajo el espíritu de la profecía, bajo la unción profética también, o el don de profecía o el ministerio profético. Versículo 21, cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron, y por tercera vez Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron. Es decir, cayó la unción profética sobre ellos y entonces ellos pudieron profetizar. Pero como insisto, esa era una unción bajo la atmósfera que ellos estaban moviendo. Y prosiguió hasta Nayot en Ramá. Y vino también el Espíritu de Dios sobre él e iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayot en Ramá. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche, por lo que suele decirse, también está Saúl entre los profetas. Entonces, mire qué tremendo, ¿verdad? Mire qué tremendo, le cayó la unción profética y en medio de la unción profética algo sucedió. A mí me ha pasado en algún momento, hermano, este tipo de situaciones, ¿verdad? Que recuerdo que estábamos en una actividad en un lugar X y ya estaban los hermanos profetas ahí ministrando, ¿verdad? Y había una unción profética bien linda y entonces uno de ellos me dijo, vos también tenés que profetizar. Y yo le dije, no, yo no tengo una palabra. Pero cuando yo le dije, yo no tengo una palabra, me cayó la unción. Me cayó una unción profética y entonces empecé a profetizar, ¿verdad? Es algo tremendo, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que una unción profética uno no la espera, no es algo que uno esté meditando y nada, sino que llega en el momento oportuno y ahí el Señor se manifiesta. Ok, el don de profecía. Aquí ya es otro nivel, por eso le puse al tema los niveles proféticos, ¿verdad? Porque el nivel primero es el profetizar en base a lo que está escrito, pero no como un don, ¿verdad? Sino que como un hablar la palabra. Cuando se habla la palabra, eso es lo que sucede. Ahora, el don es algo, digamos, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, aquí puse varios versos de 1 Corintios 12 con el propósito de que podamos entender un poquito. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esa es una cosa importante. Todo don es para el bien común, no es para edificarse a sí mismo. Por eso a veces, yo no sé si usted ha oído en algún momento, pero gente que se profetiza a sí mismo, ¿verdad? Yo entiendo que en algún momento a la familia, pues lo que pasa es que si Dios le da una profecía para alguien de la familia, gloria a Dios, ¿verdad? Pero es bonito cuando Dios utiliza a alguien fuera de la familia para darle una palabra. Claro que sí, si Dios lo está utilizando, pues amén. Pero sí he oído personas que se profetizan a sí mismos. El Señor me dijo tal cosa ¿verdad? Que, bueno, gloria a Dios, está bien. A otro poder de milagros, versículo 10, a otro profecía.
Entonces, esto está dentro de los dones, dentro de los 18 dones descritos en la palabra del Señor. Y estos dones son activados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da estos dones. El don de profecía es un regalo del Espíritu Santo al creyente que lo anhele ardientemente. Es una activación e impartición que se recibe de acuerdo a la potestad y diría yo aquí soberanía del Espíritu Santo. Recuérdese que el don de profecía está dentro de los mejores dones. Dice, anhelad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Es decir, que todavía dentro de los mejores dones, todavía ponen el don de la profecía, ¿verdad? Lo ponen ahí al frente, ¿verdad? O sea, como que es uno de los dones bien importantes. ¿Por qué? Porque es para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Porque el hablar en lenguas es para edificación de uno mismo, pero la profecía es para hablar en lenguas. Es para edificar a la iglesia. El don de profecía debe de operar de acuerdo a los parámetros estudiados. ¿Cuáles son los parámetros estudiados? Hay 3 ingredientes básicos. Eso lo vimos cuando hablamos con ustedes del don de los ingredientes proféticos. Y hermanos, son 3: el consolar, edificar y exhortar. Dijimos que esto era como la sal, la pimienta, ¿verdad? Que se le echa a la comidita para darle sabor. Entonces hay que consolar, edificar y exhortar. Esos son parámetros que se deben de respetar en la profecía. Hay que tener fe para poder utilizar el don que el Señor le ha dado a alguien. Definitivamente se necesita fe. Sin fe, dice el versículo, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios. Se necesita gracia, porque por gracia se reciben los dones. Entonces hay que tener gracia para recibirlo, ¿verdad? Opera, esa es otra cosa, el don de profecía opera dentro de la iglesia bajo la supervisión, diría aquí yo, de un ministro, ¿verdad? Porque lo que pasa es que no quiero decir que no se pueda profetizar fuera de la iglesia, sí, pero hermano, lamentablemente a veces este tipo de cosas pueden atraer algunas situaciones realmente a la iglesia, de desviarlos, ¿verdad? De desviarlos, porque ya alguien anda profetizando a diestra y siniestra por las casas y no, hermano. El don de la profecía es para edificación común, ¿verdad? No es para que yo me vea bien, no es para que digan, ¡ala, qué espiritual el hermano!, ¿verdad? ¡Ala, cómo lo usa Dios! No, si Dios te da una palabra, pues amén, pero siempre debe de estar bajo la supervisión de un ministro para que no nos desviemos en este aspecto. Perdón, me faltaba aquí una cosita. Debe estar basado en la palabra profética. Y mire lo que me estaba saltando yo aquí. Debe de basarse en la palabra profética. No se puede salir. El don de la profecía no se puede salir de lo que está escrito. No importa quién esté dando la profecía, no se puede salir de lo que está escrito. Eso es bien importante. Ok. Y luego, pues, hermano, el nivel del ministerio profético, ¿verdad? Yo, como le decía al principio, creo que la revelación es una de las cosas que acompaña a los que fluyen en lo profético y sobre todo los ministros, ¿verdad? Que tienen un ministerio profético, porque hay los dos son dones. El de la profecía es un don, pero es un don carisma. El de los ministros es un don doma. Es distinto, ¿verdad? Ok. Y dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted se da cuenta, entonces aquí el ministerio profético no solamente tiene como función profetizar. Yo creo que se lo puse aquí. Vamos a ver. No sé si aquí lo puse. Bueno, voy a leer esta parte y después voy a hablar de lo siguiente. El ministerio u oficio profético es uno de los 5 ministerios que constituyen los regalos de Dios para la iglesia y es el nivel más elevado del fluir profético que existe, por supuesto, exceptando la palabra y el Espíritu Santo, porque ellos están sobre eso, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Entonces es importante, hermano, que es considerado como uno de los dones. Pero lo que le iba a decir, hermano, es que el ministerio profético no solo profetiza, sino que el ministerio profético también capacita. Eso es parte de las funciones. Creo que aquí se lo puse. El ministerio profético no se puede anhelar como los dones, sino que son predestinados de parte de Dios. El profeta no solo profetiza, sino equipa a los santos para la obra del ministerio. Eso es bien importante. Mire, puede hacer que alguien anhele un ministerio
y que Dios se lo dé. Pero se lo dio porque fue predestinado, no porque lo anheló. Eso es importante, ¿verdad? Puede hacer que el mismo hecho que haya sido predestinado para ser un ministro, puede hacer que eso mismo le esté activando a él un deseo de poder fluir en alguno de los ministerios, ¿verdad? Y eso pues el Señor lo puede hacer. Amén. Jeremías capítulo 1, versículo 4 dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Entonces aquí vemos claramente que antes que naciera, él ya venía predestinado para ser un profeta a las naciones. Entonces, esto es básico que lo entendamos, hermano, que los ministerios son predestinados. ¿Verdad? Y lo dice la misma palabra del Señor. El oficio del profeta no solamente ministra en edificación, exhortación y consuelo, pero también opera en la esfera del consejo, la guía, la dirección, la reprensión, el juicio, un juicio correctivo, no un juicio de condenación, corrección y revelación. Es decir, que en esto también fluye el profeta, no solamente en los tres ingredientes básicos, esos son los ingredientes básicos, pero hay otras cosas en las que él fluye que están descritas aquí, ¿verdad? Y que son importantes también, hermano, en la administración de un ministerio profético. Una característica esencial y básica del oficio profético es que el profeta es un portavoz de Dios. Esto también es muy importante, hermano. Él es un portavoz de Dios. Mire, él pudo haber sido predestinado para ser profeta, pero también tiene que entender que hay requisitos para ser un portavoz de Dios. Si separaras lo precioso de lo vil, si entresacaras lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca, dijo el Señor, se lo dijo a Jeremías. Entonces quiere decir, hermano, que hay requisitos para ser portavoz del Señor. Ahora, como un portavoz establecido por Dios, las palabras del profeta tienen la misma autoridad que las palabras de Dios, siempre y cuando no contravengan los principios de la palabra profética más segura, que es la que está escrita. Es decir que, hermano, un profeta es un portavoz de Dios y por lo tanto, cuando habla de parte de Dios. No quiero decir que la profecía no quiero decir que la unción profética no, pero por el nivel que estamos hablando. Sin embargo, aunque Él es portavoz de Dios, siempre tienen que haber los filtros de la palabra y del Espíritu Santo. Si no ponemos esos filtros, fácilmente podemos ser engañados, porque si nos dicen es que este profeta es profeta de profetas o como anuncian ahora cualquier cosa y nosotros nos vamos a creer por lo que nos dijeron de él, pero nosotros por eso tenemos al Espíritu Santo y también tenemos el fundamento de la palabra para pasarle el escándalo. El oficio del profeta trae una esfera de autoridad espiritual mayor que no se encuentra en las otras esferas de la unción profética. Yo creo definitivamente que tenemos que saber que no todo el que profetiza es profeta, pero que el profeta sí profetiza, ¿verdad? Es una de sus funciones, no es la única, es una de sus funciones. Pero aunque no sea la única y no sea solamente eso lo que haga, cuando Dios le habla a un profeta, hermano, la autoridad que se activa es impresionante, definitivamente, ¿verdad? Eso es muy importante. Otra de las cosas que quiero recalcar es que, hermano, no es que del espíritu de la profecía se pase a la unción profética y de la unción profética se pase al don de profecía y que después se pase al ministerio profético. Puede ser que en alguien que tenga un llamado profético haya sucedido eso, pero no es la norma general, no es una evolución o no es como que yo empecé siendo servidor, después soy diácono o ayuda de diácono, después soy diácono, después soy ayuda de anciano, después soy anciano, entonces después lo que me toca es ser pastor. No, si eres llamado, pues gloria a Dios, pero si no eres llamado, es tremendo. No importa qué tanta revelación y palabra reciba un profeta, si no está bajo autoridad, debemos de cuidarnos porque tarde o temprano se va a revelar, es decir, se va a manifestar lo que hay en él. Porque, hermano, esto es muy, muy importante que lo tengamos claro. Porque a veces, hermano, por
por la revelación y la palabra que pueda tener alguien, pues se puede creer que esa persona, ¿verdad?, proviene de parte de Dios. Hay que ver si reconoce autoridad, hay que ver quién es su autoridad, porque si no reconoce la autoridad, ahí hay un problema que debe de ser definitivamente este, puesta las barbas en remojo para no ser desviado, para no ser engañado en un momento dado con este tipo de situaciones. Así que en el nombre del Señor, pues eso es muy importante. Eh, Creo definitivamente, hermano, que así como le sucedió a Balaam, se recuerda que Balaam tenía mucha revelación porque era hombre de ojos abiertos, pero estaba caído. Conocía la doctrina del Altísimo, pero estaba caído. Entonces, eso es muy peligroso, que nosotros nos dejemos llevar realmente por este tipo de cosas. Tenemos que siempre, ¿verdad? El Espíritu Santo no se equivoca, el Espíritu Santo siempre nos está enseñando, el Espíritu Santo siempre nos está ministrando. El Espíritu Santo siempre está hablándonos, nos está ayudando a discernir. Es decir, el Espíritu Santo siempre está obrando a favor nuestro para que no seamos fácilmente desviados con este tipo de situaciones. Sigamos. Hechos capítulo 21, versículo número 10 dice: y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Mire, aquí se ve otra cosa importante, y es un acto profético. Los actos proféticos provienen de parte de Dios. Hay muchos actos proféticos, ¿verdad? Abre la ventana que da al oriente y ahí lanza las flechas y proclama flecha de victoria de Jehová. Y bueno, ¿verdad? Le dijo el profeta a aquel rey, no me recuerdo cómo se llamaba ese rey, el profeta Eliseo fue el que le dijo: toma las flechas y golpea la tierra. Y entonces, y él empezó a golpear y solo la golpeó 3 veces. Si la hubieras golpeado 5 o 6 veces, el Señor te hubiera dado victoria sobre tus enemigos para siempre, pero ahora solo 2 o 3 veces tendrás victoria sobre ellos. Son actos proféticos que el Señor, hermano, tiene establecidos en su palabra. Los actos proféticos provienen de parte de Dios, y este profeta llamado Agabo, hermano, una de las cosas que nosotros vemos en la palabra es que él hizo un acto profético. Él agarró los implementos de Pablo, bueno, en este caso el cinto, ¿verdad?, de Pablo, y se ató las manos, dijo: así van a atar. Entonces, a veces hay cierto rechazo en cuanto a algunos actos proféticos. Y yo digo, si el Señor le está guiando el acto profético, amén. El Señor va a respaldar también ese acto profético. Si el Señor no está diciendo que se haga ese acto profético, pues al final de cuentas no se va a cumplir lo que se hizo en el acto profético. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos claro, ¿verdad? Amén. Hechos 11:27, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, otra vez, son profetas ya en el Nuevo Testamento, porque vimos también algunos en el Antiguo Testamento y ahora vemos en el Nuevo Testamento, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió en el reinado de Claudio. Es decir, que a él le fue revelado de un acontecimiento que iba a suceder, de un evento catastrófico de alguna manera que iba a venir sobre Jerusalén en aquellos días, ¿verdad? Y entonces él lo empezó a proclamar, lo empezó a declarar, lo empezó a decretar, y así se dio. Bueno, más que decretar, anunciar, ¿verdad? Aquella palabra que el Señor le había dado. Entonces, por eso es, hermano, que es importante que el Señor nos ministre a través de los ministerios proféticos. Yo sé que Dios quiere levantar ministerios proféticos y que lo está haciendo y lo va a hacer seguramente en nuestra vida, pero nosotros tenemos que suplicarle al Señor poder tener ese discernimiento para entender lo que son los verdaderos ministerios proféticos, ¿verdad? Porque cuando la misma palabra del Señor dice allá en Deuteronomio capítulo 13 que si se levantaba un profeta o soñador de sueños y declaraba una palabra, una profecía, y esta no se cumplía, entonces el tal no era de Dios.
Pero si se cumplía, todavía había que pasarle el siguiente parámetro, ¿verdad? Verlo, compararlo con ese parámetro, y era si no los guiaba a dioses extraños, porque puede ser que sí se cumplía, pero los podía guiar a dioses extraños, entonces que también se tuviera cuidado. Entonces no es solamente que la palabra se cumpla, sino que la palabra se cumpla, pero que esa palabra al cumplirse, pues también hay que analizarla, hay que observarla, si no está llevando a otra cosa el profeta. Hechos 13:1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Definitivamente por medio de los profetas fue que el Señor decretó esta palabra, ¿verdad? Anunció lo que venía para estos hombres. Pero algo que es importante, hermano, ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. Entonces, no podemos nosotros generalizar diciendo que para poder recibir una palabra de parte de Dios hay que ayunar. No, en ese momento eso era lo que el Señor había puesto en el corazón de aquellos hombres, y entonces ellos lo habían proclamado un ayuno, estaban ayunando, y ahí entonces se levantó una profecía. Pero mire, la profecía era específica, hermano: apartadme, hasta con nombre, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, aquí ya, por eso le hablaba al principio, a que el nivel de autoridad y el nivel de revelación que en un momento dado Dios le da a un profeta no es el mismo que van a tener los otros niveles, no, sin menospreciar lo demás, pero no es el mismo, porque es un nivel de revelación mayor. Aquí estamos viendo, bueno, en el caso del profeta Agabo, vemos, ¿verdad?, que el acto profético relacionado con Pablo, luego lo vemos a él proclamando un hambre, algo específico, ¿verdad? No tirando al aire algo general, como por ejemplo, tú que tienes dolor de cabeza, siempre en una congregación de unas 20, 30 personas, puede ser que haya alguien que le duele la cabeza. Entonces, tú que veniste de blanco, ahí más de alguien se vistió de blanco, ¿verdad? Bueno, ese son otro tipo de cosas, pero aquí vemos que fue muy específico cuando digo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces el ministerio profético realmente, hermano, Dios lo usa para señalar cosas muy específicas, para anunciar cosas que vienen también así tan específicas, ¿verdad? Y que pues yo creo que nosotros vemos allá a Samuel presidiendo aquella escuela profética, por así decirlo. Entonces quiere decir que un profeta que Dios lo utiliza con cierta madurez, no con cierta, con madurez, pues es el que debería estar supervisando este tipo de situaciones que se dan, ¿verdad? Como lo hacía Samuel seguramente con los profetas o los hijos de los profetas que el Señor había levantado. Entonces era muy importante este tipo de situaciones. Bueno, vamos a ir terminando, mis amados hermanos. Dice la palabra en Hechos capítulo 15, versículo 32, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Mire, esa es otra cosa. Pero ellos no solo los confortaron diciendo: así dice el Señor. No, les hablaron la palabra. Entonces, un verdadero ministerio profético conoce la palabra del Señor. Puede ser que alguien haya sido llamado a un ministerio profético, pero que no escudriñe suficientemente la palabra. Pero estos profetas, aquí Judas y Silas, exhortaban y consolaban a los hermanos con un largo mensaje. En otras versiones dice con abundancia de palabra. Y yo creo que eso es algo que debe de haber en un profeta: abundancia de palabra. Hermano, hemos conocido, yo creo que todos, usted y yo, hemos conocido profetas que abundan en palabra, pero que fluyen constantemente en una palabra hermosa. Y eso es especial, eso es maravilloso.
maravilloso cuando uno ve, ¿verdad? Que hay profetas que, hermano, que el Señor los usa y hasta de memoria se saben los versículos, pero así los recitan con todo y citas, ¿verdad? No solo el verso, sino la cita también del verso. Entonces eso es importante, ¿verdad? Que nosotros lo entendamos, lo analicemos y que nos demos cuenta que un verdadero profeta va a fluir, hermano. Claro, si es un profeta que está en ciernes, pues está empezando ahí, va dando sus primeros tanes, quizás no tenga toda la abundancia de palabra para exhortar, para consolar, ¿verdad?, a los hermanos. Pero si es un profeta de parte de Dios, va a ir desarrollando esa virtud de poder tener abundancia de palabras. Y máxime cuando el Espíritu Santo toma el control de la vida de un profeta, que hermano empieza a ministrar como nos ha sucedido en muchos casos a nosotros, que lo hemos visto como el Señor ha ministrado la iglesia de una manera muy, pero muy preciosa, muy linda. Así que el Señor es bueno, el Señor es maravilloso y el Señor pues obrará seguramente a favor de su pueblo, ¿verdad? Utilizando la vida del profeta con esa abundancia. Entonces, características que vimos aquí solamente para dejarle las últimas, ¿verdad? Aquí, número 1, los actos proféticos. Número 2, vimos aquí, hermano, la profecía sobre un evento específico del hambre que iba a venir. La profecía también aquí, seguramente, aunque no lo dice, pero haber sido una profecía, cuando el Espíritu Santo dijo, ¿verdad? Apartadme a Bernabé y a Saulo, con nombres específicos, en una revelación del llamado que había para Pablo y para Bernabé. Luego aquí vemos la abundancia de palabra en los profetas y que creo que esa es parte importante. Ok, entonces lo vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos, ¿verdad? Y por lo menos ya dimos un panorama de lo que son los niveles proféticos y hay muchos otros temas que tenemos que ir abordando con la ayuda del Señor antes de abordar otros temas más profundos, pero ahorita queremos ir así viendo lo básico para poner una especie de fundamento, ¿verdad? Y que eso pues nos ayude para ir desarrollando los demás temas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Te pido por favor que nos bendigas de una manera especial, que nos ayudes, que nos enseñes, que nos instruyes y nos capacites. Gracias por la enseñanza, gracias por la instrucción. Señor, permite que todo sea dado conforme a tu Espíritu Santo y con el fundamento de tu palabra. Te lo estamos solicitando y te lo pedimos, papito lindo, por favor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto haber estado con ustedes y continuamos con esta serie de estudios. Estamos pendientes del día nada más que nos vamos a reunir para resolver algunas dudas de estos temas proféticos. Si usted las tiene, ahí solo nos estamos organizando porque pues estamos ahí viendo cómo lo hacemos y de la mejor manera para que todos participen, aun aquellos que quizás no están en la cercanía de nuestra localidad, pero que se conectan a los temas de instrucción profética y quieren participar. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Esté pendiente. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.